Para la clase de hoy desarrollaremos los problemas que debe afrontar el cartógrafo al momento de la realización de un mapa. Primeramente vamos a explicar en qué consiste la cartografía y qué es un mapa. La cartografía es la ciencia que se encarga del estudio y la elaboración de los mapas, y un mapa es una representación geométrica, plana, simplificada y convencional que se encarga de representar total o parcialmente la superficie terrestre y dentro de una similitud conveniente a la que denominamos escala, por lo que podemos decir que un mapa es la representación a escala del mundo real. Dentro del mapa podemos encontrar diferentes elementos. Algunos elementos del mapa son el título, el cual nos dice el tema a tratar, el cuerpo del mapa que demuestra el área geográfica de estudio, las referencias en donde se explican el sistema de signos y símbolos que permiten analizar la información empleada en el mapa. También podremos encontrar los recuadros que demuestran de forma pormenorizada áreas pequeñas e importantes del espacio terrestre. También podemos encontrar la rosa de los vientos, que indica los puntos cardinales, el sistema de proyección empleados, y los paralelos y los meridianos que entregan la información del sistema de coordenadas. Uno de los problemas que debe resolver el cartógrafo al momento de confeccionar un mapa son las dimensiones, es decir, la representación de un espacio grande sobre uno pequeño, lo que lo soluciona a través de la utilización de las escalas cartográficas. Encontraremos dos tipos de escala, numérica y gráfica, atendiendo al concepto de mapa, el cual es una representación a escala del mundo real. En un mapa los datos aparecen en un tamaño menor que real, y para conocer el tamaño real se utilizan las escalas, ya que estas nos indican cuántas veces ha tenido que ser reducida la realidad para poder ser representada en el mapa, por lo que podemos definir a las escalas como la relación proporcional existente entre las dimensiones reales de la superficie que se representa. Primeramente voy a explicar en qué consiste la escala numérica. Vamos a ver que la escala en el mapa aparece representada de esta manera y se lee 1 en 47.500.000 y se interpreta que una unidad de distancia en el mapa equivale a 47.500.000 unidades en el terreno. Se observa que este tipo de escala figura en los mapas como una fracción cuyas unidades se encuentran en centímetros, por lo que un centímetro en el mapa equivale a 47.500.000 centímetros. Es decir, que la realidad ha tenido que ser reducida 47.500.000 veces para poder ser representada. Además, cabe recalcar que existen diferentes tamaños de escala, por lo que podemos hablar de mapas a gran escala, mediana y pequeña. La escala presentada previamente pertenece a un mapa planiferio, por lo que podemos clasificarla como pequeña, ya que los mapas a gran escala y mediana son las más adecuadas para representar países, ciudades, pueblos o regiones no muy extensas. ¿Cómo calcular la distancia real que hay entre un lugar y otro? Primeramente debemos convertir los centímetros a kilómetros. Para esto debemos correr la coma 5 lugares hacia la izquierda y obtendremos como resultado 475 kilómetros. Luego mediremos en el mapa la distancia entre dos puntos. En este caso, la distancia existente entre Moscú y Tokio son de 25 centímetros. Teniendo en cuenta que la distancia en el mapa entre Moscú y Tokio son de 25 centímetros, vamos a proceder a conocer cuánto equivale estos 25 centímetros en kilómetros para obtener finalmente el trayecto real. Por lo que vamos a aplicar la fórmula de la regla de 3 simples, donde 1 centímetro en el mapa equivalen a 475 kilómetros en el terreno y 25 centímetros será la incógnita. Por lo que vamos a multiplicar estos 25 centímetros por 475 kilómetros y dividirlo por 1 centímetro. Y cancelaremos las unidades de medidas iguales y obtendremos que la distancia real entre Moscú y Tokio son de 11.875 kilómetros. Una escala gráfica es una representación geométrica de la escala numérica y se grafica como una línea recta, graduada y dividida en segmentos de igual longitud, es decir, dividida en partes iguales, donde cada unidad de dibujo representa un conjunto de unidades reales de medición e indica una determinada distancia en la realidad. La escala gráfica es útil para ampliar o reducir un mapa, ya que la relación de escala se mantiene. Algunas escalas se encuentran compuestas por el talón y el cuerpo, donde el talón nos permite medir distancias pequeñas y lograr una mayor exactitud en la medida. Por lo que podemos definir a la escala gráfica como una regla que nos permite medir en centímetros
en el mapa la distancia entre dos puntos y calcular cuántos kilómetros equivale en la realidad. En este mapa planiferio, la escala gráfica se encuentra representada de esta manera. Y para medir la distancia real entre dos puntos, primeramente debemos medir la longitud total de la línea segmentada, la cual será 5,5 centímetros, que equivalen a 2.500 kilómetros en la realidad, y cada segmento 1,4 centímetros, que equivalen a 625 kilómetros. Luego debemos medir la distancia entre dos puntos, en este caso entre Brasilia, perteneciente a la capital de Brasil, y Asmara, capital de Eritrea, perteneciente al continente africano, y obtendremos 22 centímetros. Teniendo en cuenta que este tipo de escala se lo utiliza de manera práctica sin la necesidad de acudir a cálculos matemáticos, recortaremos una tira de papel de 22 centímetros, que es la distancia entre Brasilia y Asmara, y la dividiremos en segmentos de 5,5 centímetros teniendo como referencia a la escala gráfica. Y obtendremos como resultado un total de 4 segmentos de 2.500 kilómetros cada uno. Cabe señalar que de acuerdo a la medida tomada va a variar la cantidad de segmentos completados, pudiendo abarcar varios y el tercio o la mitad de uno, y se calculará cuántos centímetros equivalen esos kilómetros. Luego sumaremos el valor de cada uno, es decir, sumaremos 4 veces 2.500 kilómetros teniendo en cuenta que 5,5 centímetros equivalen a ese valor. Y finalmente obtendremos la distancia real aproximada entre Brasilia y Asmara, que será de 10.000 kilómetros. Otro método que podemos utilizar para calcular la distancia real entre Brasilia y Asmara es aplicar la fórmula de la regla de 3 simple, donde 5,5 centímetros equivalen a 2.500 kilómetros y 22 centímetros será la incógnita, por lo que vamos a multiplicar los 22 centímetros por 2.500 kilómetros y luego dividir por 5,5 centímetros, cancelar las unidades de medidas iguales y finalmente obtendremos como resultado 10.000 kilómetros. Otro problema que debe resolver el cartógrafo al momento de confeccionar un mapa es la forma, es decir, el proceso que debe seguir para representar total o parcialmente la superficie curva de la Tierra, ya que debemos tener en cuenta que la Tierra no es una esfera perfecta, sino más bien tiene una forma geoide con un ligero achatamiento en los polos, lo que lo soluciona a través de los sistemas de proyección. De acuerdo a las figuras geométricas sobre las que se realizan las proyecciones, se clasifican en cilíndrica, cónica, azimutal o plana, que nos permiten transferir la red de paralelos y meridianos a un plano o a una superficie que pueda desarrollarse sobre un plano, como un cilindro o un cono. El lugar donde la figura geométrica hace contacto con la Tierra se denomina tangente. Todo este tipo de proyecciones generan alguna distorsión o deformación de la imagen real de la superficie terrestre. Nos vamos a encontrar ante proyecciones que respetan la forma de los continentes, pero no sus dimensiones, las cuales se denominan conformes. Otras respetan las dimensiones, pero no la forma, las cuales se denominan equivalentes, y otras mantienen las distancias entre los diferentes puntos en el mapa y se denominan equidistantes, por lo que cada una de estas van a presentar ventajas y desventajas y se va a elegir la más adecuada según lo que se quiera representar. Respecto a la proyección cilíndrica, la más conocida es la proyección de Mercator, creada en el año 1569, la cual respeta la forma de los continentes, pero no sus dimensiones. Consiste en la proyección del globo sobre un cilindro tangente al ecuador y obtendremos como resultado un mapa planiferio de tipo rectangular, como el que observamos acá. Se observa que los polos poseen la misma longitud que el ecuador, pero en la realidad el ecuador mide unos 40.000 kilómetros y los polos son solo un punto, por lo que se produce un estiramiento horizontal de la Tierra. Debido a ello, Mercator opta por la solución de realizar también un estiramiento vertical para respetar la forma de los continentes, por lo que antes eran cuadrados ahora son rectángulos.
Así, los elementos cercanos a los polos parecen tener un tamaño mayor que el real y los elementos cercanos al ecuador son más pequeños que su dimensión real. Por ejemplo, Groenlandia parece tener el mismo tamaño que América del Sur, pero en la realidad es mucho más pequeña que la Argentina. Por el otro lado, África tiene un tamaño mayor de lo que figura en el mapa, teniendo en cuenta que este es el tercer continente más grande del mundo tras Asia y América. Al igual que Australia, teniendo en cuenta que este es el sexto país más grande del mundo. Por el otro lado, Alaska parece ser mucho más grande que Brasil, mientras que Brasil es 5 veces más grande que Alaska. El objetivo de Mercator no era hacer parecer a Europa mucho más grande y poderosa, sino más bien el de mantener los rumbos de navegación en línea recta, ya que los mapas que utilizan este tipo de proyección mantenían y aún mantienen los ángulos rectos entre paralelos y meridianos. Por otro lado, vamos a ver que su uso se ha generalizado a otros ámbitos, como en mapas murales escolares, libros de textos y además en los sistemas de ubicación geográfica que se encuentran en línea como Google Maps. El planiferio de Mercator fue criticado por Arno Peters, que creó en el año 1974 un planiferio alternativo equivalente, la cual respeta las dimensiones de los continentes pero no su forma, distorsionando sus siluetas de norte a sur con el objetivo de cambiar la imagen eurocéntrica del mundo. En segundo lugar encontraremos la proyección cónica de Lambert, la cual consiste en la proyección del globo sobre un cono tangente a los polos y tiene el vértice en el eje que une los dos polos. Y obtendremos como resultado un mapa con una forma similar a la de un abanico. Los paralelos aparecen representados de forma circular y los meridianos como líneas rectas y además los polos se grafican con arcos. A medida que nos alejamos de los polos, la distancia entre los meridianos va aumentando. Por esta razón, el hemisferio que no es tangente al cono aparece muy deformado. Debido a esto, no representa el planiferio completo, sino un hemisferio a la vez. Las zonas cercanas a los polos y al ecuador tienden a distorsionarse, en cambio las zonas templadas conservan su tamaño, por lo que es la más adecuada para representar la zona de las latitudes medias. Por último, la proyección azimutal o plana, que consiste en la proyección del globo sobre un plano tangente a un solo punto, que puede ser el polo o el ecuador, y obtendremos como resultado un mapa de tipo circular. Según la tangente utilizada, podemos clasificar a los mapas planos en tres tipos: polar, cuando el plano es tangente a un polo y perpendicular al eje de rotación terrestre; ecuatorial, cuando el plano es tangente al ecuador y paralelo al eje de rotación terrestre; u oblicua, cuando el plano es tangente a cualquier otro punto diferente a los anteriores mencionados. Este tipo de proyección es equidistante debido a que mantiene las distancias y las direcciones constantes, sin embargo, muestra deformaciones en las áreas, deforma poco las zonas próximas al punto central y mucho las restantes, por lo que es la más adecuada para representar zonas pequeñas y es más utilizada para representar las zonas polares. Dentro de los problemas del cartógrafo vamos a encontrar la gran cantidad de información empleada en el mapa. ¿Cómo lo soluciona el cartógrafo? A través de la utilización de signos y símbolos universales. Dentro del cuerpo del mapa vamos a encontrar todos estos signos y símbolos dispersos en diferentes puntos localizados. Los mismos van a estar explicados en el cuadro de referencia y estos signos y símbolos son universalmente válidos. Dentro del cuadro de referencias podemos encontrar la explicación de algunos puntos importantes, por ejemplo las ciudades capitales que se ven con puntos rojos, algunas referencias como Luxemburgo o Liechtenstein, algunas abreviaciones, rutas principales o límites internacionales con líneas rojas y negras respectivamente. Y si la referencia lo llegase a contener, también tendríamos referencias físicas, como por ejemplo volcanes con triángulos rojos o montes importantes con triángulos negros. En esta leyenda o cuadro de referencia podemos encontrar rutas de diferente importancia con diferente color, lugares importantes como aeropuertos o helipuertos con diferente denominación, con diferentes símbolos, algunas otras formas de áreas importantes como departamentos capitales, ciudades capitales, puentes, ríos, lagunas o diferentes tipos de línea para diferentes tipos de límites,
como los límites internacionales con líneas de trazo corto y trazo largo, o los límites provinciales con líneas continuas, rectas, finas de color rojo. También podemos encontrar distancias empleadas con dos líneas de cota, líneas de ferrocarril con segmentos entrecortados, o superficies con sus diferentes denominaciones. El cuarto problema ante el cual se enfrenta el cartógrafo es la localización de un punto sobre la superficie terrestre. Para ello, opta por las coordenadas geográficas y hace uso del sistema de paralelos y meridianos, ante el cual utiliza las latitudes y las longitudes. Los paralelos nos sirven para delimitar las latitudes, cuyos valores los encontraremos en los laterales izquierdo y derecho del mapa. A su vez, los meridianos nos sirven para determinar las longitudes, cuyos valores los encontraremos en los extremos superiores e inferiores del mapa. Los paralelos son círculos completos paralelos entre sí que no se tocan, los cuales van disminuyendo su tamaño a medida que nos acercamos a los polos. El paralelo más importante y de grado cero es el ecuador. Luego tenemos a los trópicos, el de Cáncer al norte y el trópico de Capricornio al sur, los cuales segmentan el área subtropical, y los círculos polares alrededor de los polos que concentran las áreas de menores temperaturas. El ecuador, a su vez, divide la Tierra en el hemisferio norte y el hemisferio sur. La latitud es la distancia angular desde un punto de la Tierra hacia el ecuador. Se mide en grados, minutos y segundos. Puede ser norte o sur según su posición respecto al ecuador. Todos los puntos situados en el mismo paralelo tienen la misma latitud. También podemos entender la latitud como un arco de meridiano que se da entre ese punto específico de la superficie terrestre respecto al plano del ecuador. Los meridianos son semicírculos que recorren el planeta de polo a polo y son perpendiculares al ecuador. El meridiano más importante, de origen o de grado cero, es el de Greenwich, siendo una de las líneas más importantes. La otra línea importante que encontraremos es el antimeridiano a 180 grados. Los meridianos van de 0 a 180 y cada meridiano vale 111 kilómetros. A su vez, estas líneas sirven para determinar los usos horarios. El meridiano de Greenwich divide al planeta en el hemisferio oeste u occidental y este u oriental. La longitud es la distancia angular desde un punto de la Tierra hacia el meridiano de origen o B de Greenwich. Se mide en grados, minutos y segundos. Puede ser oeste-oeste según su posición al meridiano cero. Todos los puntos sobre el mismo meridiano tienen la misma longitud. O también podemos entender la longitud como la distancia angular entre ese punto específico de la superficie terrestre y el arco de paralelo que forma respecto al plano del meridiano de Greenwich.